Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien. Buenas noches a todos. Conozco a la mayoría. Quizás es la primera y quizás la última vez que me van a ver hablar, porque para eso está Jorge y otros, pero bueno, ahora me tocó a mí. Y nada, no soy yo un experto en Chesterton, pero pues sí soy un aficionado, y pues el martes en la noche Carilú me convenció. Y bueno, hay una frase de Chesterton que dice: si algo vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo mal. Entonces, no espero hacerlo mal, pero bueno, dije, pues vamos a tomar el reto, ¿no? Y me imagino que hay muchas personas que ni siquiera conocen a Chesterton, a lo mejor de oídas, así que aunque esta conferencia va a tratar principalmente de su conversión, aunque voy a desviarme a propósito en algunas cosas para mostrar otras facetas y algunas ideas y su pensamiento, es principalmente de su conversión, pero necesitamos conocer quién fue, ¿no? Entonces, básicamente, bueno, ahí se ve que era un señor muy grandote, de 1,93, y ahí dice 286 libras, aunque yo he llegado a escuchar que en algún momento hasta llegó a pesar 400, ¿no? Entonces era un señor colosal, que realmente no es lo más importante de él, pero es bueno saberlo porque hay muchas anécdotas que versan en torno a su peso, a lo grandote que era, ¿no? Y bueno, ¿quién fue Chesterton? Básicamente, pues fue un escritor y periodista británico de inicios del siglo XX, aunque él nace en el siglo XVIII. Y bueno, él cultivó distintos géneros, prácticamente pues todos, desde la novela policíaca, los cuentos, los poemas, el periodismo, biografías, vidas de santos, es decir, incursionó prácticamente en todos los géneros literarios, y escribió más de 90 libros, es decir, fue bastante prolífico. Y bueno, muchos católicos lo conocen principalmente por sus aforismos, pero realmente mucha gente nunca lo ha leído, quizás algún ensayo en internet. Y bueno, yo creo que es el mayor genio del siglo XX. Más adelante voy a tratar de explicar por qué. Me parece que era el sábado o el viernes estaba hablando con Jorge, que es mi hermano, por si algunos no lo sabían. El señor Víctor no sabía, pero bueno, Jorge es mi hermano. Y claro, yo le decía, es que para mí es el mayor genio del siglo XX. Y él me decía que no, en su gusto no, pero más adelante explico por qué. Y bueno, como les decía, Chesterton era un hombre muy grande físicamente, y esta peculiaridad dio origen a una anécdota que durante la Primera Guerra Mundial una mujer en Londres le pregunta: ¿por qué no está usted afuera en el frente? A lo que él responde: si te colocas de lado verás que sí estoy muy afuera en el frente. Y en otra ocasión, por ejemplo, Chesterton platicando con Bernard Shaw, que fue un gran amigo de él y alguien contra el que polemizó mucho y que tuvo muchos debates, pues bromeaban, ¿no? Y le dice Chesterton a Bernard Shaw: al verte cualquiera pensaría que una hambruna asoló Inglaterra, porque él era muy flaco. A lo que este le contesta: al verte cualquiera pensaría que tú causaste la hambruna. Y también Chesterton se decía que era el hombre más caballeroso de Inglaterra, él mismo se lo decía y explicaba por qué. O sea, cuando yo cedo el asiento en el camión, le dejo el lugar a 3 mujeres. Entonces, básicamente, bueno, él decía de 2, en realidad decía de 2, pero yo pienso que se lo cedía probablemente a más de 2. Y bueno, él nació en 1874 y muere en 1936. Perdón, ok.
Bueno, voy a hablar un poco de su infancia y de su juventud. Él crece en una familia de clase media y el padre era realmente muy aficionado a la literatura también. Dice Chesterton en su autobiografía que se sabía prácticamente toda la literatura inglesa, lo que provocó que él recordara buena parte también de memoria de esta misma literatura. También heredó de su padre las dotes artísticas de la pintura, de la escultura, y algo que le quedó muy grabado a Chesterton de su infancia es que su padre le leía libros de cuentos de hadas. Y él en su autobiografía dice que algo que aprendió de ahí es que existía el bien y el mal. Y casi al final de su vida, él diría, la cosa está clara, la lucha es entre el bien y el mal y hay que tomar partido. Y a mí esta idea me hace recordar esta parte del Evangelio que dice, el que no está conmigo está contra mí y el que no siembra conmigo desparrama. Es decir, Chesterton tenía muy claro que no hay una neutralidad en cuanto a la moralidad, ¿no? En cuanto a la lucha entre el bien y el mal. Y también es conocido como el príncipe de las paradojas y un arquetipo de periodista católico. Él, de una manera, digamos, humilde, siempre se llamó a sí mismo periodista y no escritor. Y actualmente su pensamiento tiene mucha vigencia. Se estudia realmente prácticamente en todas las partes del mundo. Hay centros de estudio Chesterton o asociaciones de Chesterton o Club Chesterton, tanto en España, Canadá, México, Italia, Inglaterra y algunos países a lo mejor un poco más exóticos como Japón, Polonia, pero es decir, básicamente en todos lados se conoce y se estudia su pensamiento. Y bueno, ¿por qué hablar de Chesterton? En El hombre que fue jueves hay un momento en el que es una novela de Chesterton, en la que hay un personaje que se llama Domingo, que es por así decirlo el antagonista principal, y hay un momento en la novela que dicen que cada vez que lo miraban parecía más grande. Y esto mismo se puede decir de Chesterton, puesto que su pensamiento es muy vigente. Él combatió prácticamente todas las ideologías del siglo pasado e incluso profetizó algunas que íbamos a estar nosotros experimentando, y él básicamente en su pensamiento pues ya las refutó, ya las venció. Entonces es por esto que se sigue estudiando bastante. En el siglo pasado, Chesterton escribió un libro que se llama Lo que está mal en el mundo. Y en el prólogo, él menciona que lo que está mal en el mundo es que no nos preguntamos lo que está bien. Yo creo que hoy diría que lo que está mal en el mundo es que no sabemos ni siquiera lo que está mal. Y bueno, hay un experto en Chesterton que se llama Jorge Ferro. Estaba viendo una conferencia de él y él se pregunta, ¿por qué hay tantos conversos ingleses? Y bueno, creo que este tema resaltar este punto es importante, puesto que estamos como en un ciclo, ¿no?, de conferencias de conversos ingleses, no sé exactamente cuántos van a ser, pero esta idea es muy buena. Él dice que hay muchos conversos ingleses y que además son los de mejor pluma, porque eso está abonado en la sangre de los mártires isabelinos. Entonces, claro que podemos decir, ¿por qué hay tantos conversos? Pues porque hubo quien dio su vida por esta razón, ¿no?, en Inglaterra. Y esto me remonta a una anécdota que les quiero contar, de que Castellani, que ya habrán escuchado bastante de él, que Jorge ha hablado de eso, dice que vio a Chesterton y en realidad asistió a una conferencia de Chesterton durante la canonización de Edmund Campion. Y pues Chesterton era una persona muy despistada y muy impuntual. Entonces, pues llegó tarde a la conferencia que él iba a dar, ¿no? Dato también interesante es que el papá de Edmund Campion era librero, ¿no?, y era sacerdote jesuita, lo cual también eso generaba en Castellani como jesuita, pues deseo de estar ahí, ¿no? Y claro, llega tarde Chesterton y entonces dice, ustedes habrán alarmado por mi tardanza creyéndome víctima de algún choque en las terribles calles de Roma, peores que las de Londres. My dear friends, nunca se asusten por mí en ese caso. El auto donde yo voy lo barre al otro. Entonces, claro, como decía, siempre haciendo él chistes de su tamaño, de su peso. Y me encontré un artículo de Castellani de la impresión que le causa Chesterton en esta conferencia. Son 5 páginas, obviamente no les voy a leer todo porque pues no se trata de eso la conferencia,
pero sí les voy a leer un pequeño extracto que es pues un elogio y un reconocimiento muy grande a la persona y a la genialidad de Chesterton. Dice: y la razón de por qué todo lo que atropella, como él dijo, lo barre, es justamente su gordura, su bienestar aplastante, su sentido común de tonelada, su buena salud mental, su alegría de vivir, porque el saber es vivir, es justamente la vida más vida del hombre, su alegría de saber, de ver, de comprender, de convencer, de disputar, y lo mejor del caso es que los dueños mismos de lo demolido no tienen más remedio que reír y hasta de aplaudir. Este gordo, el más peleador del mundo, pero peleador con bonachonía de boxeador obeso, ha muerto sin dejar un enemigo. Paréntesis, esto es algo que a mí me llama mucho la atención porque él siendo que llegó a ser un gran cristiano, un gran defensor de la fe, pues es muy extraño que no tenga enemigos, ¿no? Porque generalmente quien vive bien el evangelio, pues genera esta cruz, ¿no? De que es signo de contradicción, pero él, pues por su personalidad, que era muy simpático, que caía bien, porque siempre les reconocía a los otros lo que tenían de verdad cuando él debatía, porque era una persona que debatía mucho. Yo creo que en parte es por esto, pero en realidad me parece una característica muy extraña que él no tenga enemigos. Continuó: sus palizas eran tan sinceras, humildes y caritativas, tan impregnadas de humana simpatía que había que agarrarlas y callarse. No hay poder contra la vida. Sería, empero, un error ver en Chesterton un puro polemista. Él fue un catequista. Voltaire, el revolucionario francés, es un puro polemista, un espadachín falaz. La polémica en Chesterton es un episodio y un pretexto. Y aquí simula Castellani un diálogo entre él y Chesterton y le dice: ¿cuánto sabe usted, don Gilberto? Nada más que el catecismo, hijo, pero lo mete en todo como el tomate. Para eso se nos dio. Ok, voy a regresar un poco. Como les decía, voy a estar desviándome deliberadamente en algunas cosas y en algunas cosas porque me hice bolas cuando estaba construyendo la conferencia, pero voy a lograr regresar al punto, ¿no? Entonces, claro, voy a hablar un poco del contexto en el que crece Chesterton. Sus padres eran protestantes y él refiere que no eran muy practicantes. Tuvo una hermana quien falleció a los 8 años y un hermano llamado Cecil que murió en la Primera Guerra Mundial. Es importante, sobre todo, el caso de Cecil, su hermano, porque él fue un converso también, y fue un converso antes que Chesterton. Se convierte, Cecil, en 1912 y Chesterton 10 años después. Y se dice que la conversión de Cecil no fue bien recibida por la familia de Chesterton, es decir, por sus padres, por sus tíos, y esto fue una de las cosas que retrasó la decisión de él de entrar en la iglesia. Más adelante verán que parece que él ya estaba listo, pero la fue postergando, y este es uno de los puntos que los biógrafos señalan que más o menos pudo ser un obstáculo, entre otros. Y algo interesante que también había de Cecil es que él también era periodista, y cuando él nace, Chesterton se pone muy feliz y dice que por fin voy a tener a alguien con quien discutir. Y Chesterton hacía también una diferencia importante entre discutir y pelear. A él le encantaba discutir, pero no le gustaba pelear. Decía, en el momento en que uno pelea, pues ya no se puede discutir. Entonces él estaba dispuesto a polemizar, a compartir puntos de vista, a diferir con los demás, pero no era alguien que, o sea, él hacía esta distinción, pues me gusta discutir, me gusta platicar, pero en el momento en que ya peleamos, ya se corta la discusión. Ok, y bueno, empiezo a hablar un poco de algunas cosas de su conversión. Él llegó a decir: tantas cosas han motivado mi conversión y siguen surgiendo después. Una catedral, a ella se parece todo el edificio de mi fe, de esta fe mía que es demasiado grande para una descripción detallada, y de la que solo con gran esfuerzo puedo determinar las edades de sus distintas piedras. Y bueno, básicamente, como van viendo, mi trabajo va a ser tratar de mostrar algunas piedritas y algunas piedras principales. En realidad sería imposible hablar de todas las piedras y además tampoco las conozco,
pero sí puedo mostrarles algunas de las ideas que creo que son principales. Perdón. Y bueno, Chesterton, como les decía, viene de una familia protestante. A los 6 años, él refiere su primer encuentro con la Iglesia Católica. En la descripción que viene en su autobiografía parece ser una procesión católica dirigida por un cardenal. Y también de las primeras memorias que él tiene es que le leyeron una historia de San Francisco de Asís, más o menos a la misma edad, y el papá reporta tener 2 dibujos de Chesterton a los 8 años, en el cual hay un Cristo crucificado y hay otra de un monje siendo perseguido. Entonces acá son como los primeros encuentros que él tiene con la fe católica, porque había nacido en la fe protestante. Y él también refiere en su autobiografía que él creía en el espíritu de la Navidad antes de creer en Cristo. Cito: desde mi más tierna edad quería a la Santísima Virgen María y a la Sagrada Familia. Un poco después, ya digamos a los 12 años, que él empieza a tener educación más institucionalizada y que ya empieza a vivir en este ambiente anglicano de Inglaterra, pues empieza a hacer sus primeros textos, digamos, ya de un tinte anticlerical. Cito: a los 12 años, rechazad a los papistas temblorosos, apartadas las hordas conservadoras, dejar que digan en sus casas los villanos que han probado la espada de Campbell. Es decir, aquí claramente pues ya hay un tinte pues anticatólico, ¿no? Ya con esta expresión de papistas. Un poco más de su vida en la escuela, aunque nosotros sabemos que Chesterton es un genio, pues pensaban que era bruto. De hecho hay una cita de un profesor que le dice: Chesterton, si a usted pudiéramos abrirle la cabeza, no encontraríamos más que un trozo de manteca. Y su biógrafo Joseph Pearce especula que esto era principalmente porque a él no le gustaba la escuela, no tenía mucho interés, y también porque era miope, pero eso era algo como que no habían descubierto. Siempre andaba él con el ceño, ¿cómo se diría?, arrugado, así como esforzándose en ver, y pensaban que era mal encarado. De hecho, hay una anécdota que le juegan una broma a los otros alumnitos que están en el recreo, y me imagino que llevaba puesta una especie de gabardina o una prenda pues bastante amplia, y le llenaron los bolsillos de nieve. Y entra Chesterton al salón y pues de repente se ven los charcos y él nunca se dio cuenta. O sea, nunca se dio cuenta que tenía nieve en los bolsillos. Entonces, con base en esto dice Joseph Pearce que probablemente que él era un poco retraído, que no tenía interés en la escuela, que no veía bien, que era despistado, y pues por eso pensaban en un principio que era pues bastante bruto, ¿no? A los 16 años, pues él ingresa a un club de debate con, digamos, amigos que tenía él en el high school. Y claro, estos fueron momentos donde Chesterton refiere estar muy contento, estar muy feliz, disfrutar la vida con la camaradería, a diferencia de digamos, un poco más chico, que era más retraído, que no tenía amistad, que lo creían bruto. Y aquí es donde él empieza, digamos, a destacar y a mostrar sus dotes. A los 18 años muestra ya algunos tintes socialistas. Les cito: Dios ha sumido todo en el caos, ha derrocado a curas y príncipes, pero conserva el puesto del obrero, la vieja propiedad del mundo. Bueno, entonces vamos como hilando, ¿no? Nace en una familia protestante, empieza a volverse anticatólico, aquí ya empieza a tener ideas socialistas, y de hecho refiere él que todos sus amigos estaban más o menos en estas mismas ideas. Aunque Joseph Pearce, uno de sus biógrafos, dice que no era él anticristiano, sino que estaba en un periodo como de adolescencia conociendo distintas ideas, ¿no? Pero no es que era como tal ya alguien anticristiano y con este odium fidei, pero que sí andaba confundido. Cito a Chesterton: a la edad de 12 años era yo un poco pagano, y a los 16 un agnóstico hecho y derecho. En 1893, a los 19 años, había retrocedido aún más. Y aquí es donde sucede una de las paradojas de su conversión. Él dice que conoció al demonio jugando a la Ouija, esto en compañía de su hermano.
Y él dice, no me enorgullezco de creer en el demonio, pero al creer en el demonio también cae en cuenta que existe Dios. Entonces, si existe el demonio, existe Dios. Entonces, de manera paradójica, lo que lo debió alejar, lo termina acercando al menos a un primer paso de ser, por así decirlo, deísta, aunque todavía no a una religión institucionalizada. Y también algo interesante es que jugando a la Ouija, le preguntan, oye, ¿y qué debería de hacer tal jefe del parlamento si quisiera como generar una especie de caos? Y la Ouija le responde aprobar el divorcio o promover el divorcio. Y más tarde Chesterton escribiría un libro en contra del divorcio. Entonces decía, esto es 1893, Chesterton tiene 93 años, perdón, 93 años, tiene 19 años. 19 años y empieza en esta etapa a estudiar en la universidad y empieza a estudiar arte, pero no concluye. Y también algo interesante es que él jamás estudió formalmente literatura. Estudió un ratito arte y esto es algo que se ve reflejado en sus libros, porque suele ser muy descriptivo en los paisajes, en las imágenes, pero no es un escritor, digamos, formalmente estudiado. Ok, este personaje que ven aquí es Ronald Knox, que también es un converso, y él estuvo en el funeral de Chesterton. Voy a desviarme un poco del tema de su conversión, pero me parece interesante lo que plantea Ronald Knox. Él dice que Chesterton es un profeta, pero en realidad no es un profeta. Era una persona que fue un gran predictor. Y de hecho hay muchos artículos en internet. Yo leí uno de un autor que se llama Alejandro Vega, donde habla de 17 profecías que Chesterton, no profecías, de 17 predicciones. No son profecías porque, bueno, como ustedes sabrán, una profecía pues es un don de Dios que te muestra las imágenes así tal cual en la inteligencia, como a San Juan en el Apocalipsis. Pero lo que sí tenía Chesterton era una inteligencia tal y tan profunda de decir, va a pasar esto, y luego va a pasar esto, y va a pasar esto, como un buen ajedrecista, ¿no? Que puede ser capaz de ver 10 movimientos, 15 movimientos después, a diferencia de los comunes, que a lo mejor, podemos decir, bueno, si pasa esto, 2 o 3 jugadas, él podía ver en el futuro 10, 15 pasos adelante. Y algunas de sus profecías, por ejemplo, él dijo que el Islam iba a ser un problema constante en Occidente, cosa que pues ya estamos viendo, ¿no? Sabemos en Europa el tema demográfico y también el tema de los barrios no-go zones y pues todo el caos que están generando, ¿no? También predijo, habrá una herejía sexual que exalta la lujuria y prohíbe la natalidad. Vino la revolución sexual, pues ya sabemos nosotros cómo está el ambiente con referencia al sexo. Y no sé si él lo vio por estas razones, pero a mí se me hace interesante el decir que él también criticaba mucho el movimiento del psicoanálisis, es decir, de Freud. Y tiene algunas ideas interesantes que dice, el diván no es más que el confesionario sin absolución. Los ignorantes pronuncian Freud, los informados pronuncian Freud. Yo, sin embargo, pronuncio fraude. Es decir, él vio también esta influencia que podría generar el psicoanálisis. A lo mejor ustedes que no están tan familiarizados con la psicología no lo notan, pero vivimos realmente en una época donde están muchos de los postulados del psicoanálisis. Y él lo vio, dijo, bueno, va a haber una herejía que prohíba la natalidad, pero que exalte la lujuria. Después, otra de sus frases, esta creo que es la más famosa, dice, tendremos que desenvainar la espada para afirmar que el pasto es verde. Y bueno, hoy en día, como ustedes sabrán, hay muchos lugares en Estados Unidos, en otros países más progresistas, donde si Juan se cree Juana, pues tienes que decir Juana y si no te metes en problemas, ¿no? Entonces, claramente estamos en un momento donde no se le puede llamar a las cosas por su nombre. Profetizó también, la gente tendrá menos hijos y más mascotas. Sí, profetizó la revolución bolchevique, es decir, el comunismo en Rusia, y después dijo, pero caerá porque es insostenible. Habrá una segunda guerra mundial y empezará en la frontera de Alemania y Polonia.
Es decir, muchas cosas que uno dice, bueno, ¿y cómo supo? Pues era porque era muy inteligente, no porque tuviera el don de profecía. Bueno, acá es Chesterton, Hilaire Belloc, que era uno de sus mejores amigos, y Bernard Shaw. Recuerdan que les dije que para mí Chesterton es el genio más grande del siglo XX. Les voy a decir algunas de las opiniones que tienen sus contemporáneos sobre él. Por ejemplo, Bernard Shaw, que fue un ganador del premio Nobel y que era un gran polemista, dice: Chesterton es un genio colosal y un gran discutidor. Dorothy L. Sayers, creo que se pronuncia, que era una escritora de cuento policíaco, dice: Chesterton es el gran renovador del género policíaco. Agatha Christie, que también escribía este tipo de literatura, lo admiraba también. Agatha Christie es la del famoso indulto Agatha Christie de la misa tradicional, ¿no? George Orwell leyó el libro del Napoleón de Notting Hill, que se desarrolla en 1984, por el cual se dice que le puso nombre a esta obra. T.S. Eliot, otro ganador de premio Nobel, que era poeta, dice: Chesterton era un poeta inmenso. Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino, dice: Chesterton es un grandísimo narrador de cuentos. Y también dice: la literatura es una forma de felicidad y creo que Chesterton me ha deparado muchas horas felices. Borges, lo más destacado de él son los cuentos. Entonces él dice: Chesterton era un gran cuentista. Un señor llamado Harold Bloom, que yo no lo conozco, pero que era un famoso crítico literario de la época, judío, dice: Chesterton es un gran crítico literario. El señor Etienne Gilson, que era un gran tomista de la época, que también era historiador, menciona: Chesterton escribió el mejor libro jamás escrito de Santo Tomás de Aquino. También otros tomistas lo recomiendan, y hay una anécdota interesante con referencia a cómo escribe Chesterton el Santo Tomás. Dicen que le encargan escribir al respecto, ¿no? Y manda a su secretaria a la, ¿cómo se dice?, la librería, que estaba ahí cerquita de su casa, y le trae como 20 libros, ¿no? Le dice: pues tráeme lo que encuentres. Le trae 20 libros y dice la secretaria que Chesterton abría, revisaba los índices y tomaba nota. Y así se fue con cada libro y empezó a escribir. Y entonces, al escuchar la secretaria lo que dice Gilson, de que es el mejor libro, le habla y le dice: ¿está usted seguro de lo que dice? Porque ella presenció que escribió el libro así como, pues como de la nada, ¿no? Sabió los índices y ta. Y también, se me fue el nombre, pero otro tomista importante dice: el libro de Chesterton está lleno de chapucerías y arbitrariedades, pero sin embargo, es el mejor libro que yo recomendaría. Antonio Gramsci, que era un marxista que está en la cárcel, leía los cuentos del padre Brown y él dijo: los libros de Chesterton son superiores a Sherlock Holmes. Hilaire Belloc también decía que Chesterton era el mejor en cuanto a las definiciones. Bueno, acá en esta imagen pueden ver a Frances Bloch, la que sería su esposa, que la conoció en este club de debate que les comentaba. Bueno, Chesterton dice que es la primer cristiana alegre que conoció. Y el papel que juega Frances es de acercarlo del teísmo al anglicanismo, es decir, nuevamente como a esta parte más institucionalizada, ¿no? También se dice que lamentablemente, aunque ella lo acerca al anglicanismo, es ella también quien juega un papel importante en retrasarlo al ingreso final a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque tenía una relación realmente muy bonita con ella, tenía una relación, no sé si utilizar la palabra dependencia, pero que realmente hacían todo juntos y que jugaba un papel muy importante en la organización de Chesterton. Hay anécdotas de que prácticamente ella pues lo peinaba porque Chesterton siempre andaba greñudo y leyendo esto lo leí en Joseph Peirce, decía que hasta pues, le compraba la ropa y lo vestía, y después caí en la cuenta de que, bueno, eso yo me he dado cuenta que muchas señoras mexicanas lo hacen, muchas señoras mexicanas terminan vistiendo a sus esposos. Sí, no sé por qué pasa eso, pero claro, tenía una especie de dependencia, tenía una dependencia hacia ella, y ella era una ferviente anglicana, es decir, vivía realmente bien su fe, y ella se había pronunciado varias veces en que yo no me voy a hacer católica.
Entonces, como que eso era algo que provocó que Chesterton retrasara y le sacara a ingresar a la Iglesia Católica porque, haciendo recuento, no, pues en mi familia paterna como que no les parece. Aquí con mi esposa, pues no les parece. Entonces yo creo que desde la parte personal decía, no la voy a pasar bien si doy el salto, ¿no? Lamentablemente no tuvieron hijos. Se dice que Frances tenía un problema de esterilidad. La operaron, pero realmente pues no funcionó. Y ella ingresa a la Iglesia Católica 4 años después de Chesterton. Chesterton menciona que cuando la conoció, tuvo como un amor a primera vista, pero también fue amor hasta la muerte. Porque pues siempre se menciona, varios autores he escuchado que dicen que él siempre estuvo enamorado de ella. Y incluso le compuso pues varias poesías, ¿no? Como les decía, Chesterton también tenía esta faceta de poeta. Les voy a leer nada más, bueno, les voy a leer dos. Dice, las estrellas, millones de ellas, brillan y nadie más que Dios sabe su número. Pero una sola, ella, fue escogida aún antes de nacer para mí solo. ¿Cómo puede encontrar a alguien su amor y no volverse loco? En otra carta escribe, frente a mí tengo 4 velas encendidas de gratitud. La primera por haber sido creado en el mismo mundo que ella. La segunda porque nunca he ido tras mujeres extrañas. Otra porque he intentado querer a todo en el mundo como preparación para quererla a ella. Y la cuarta no tiene palabras para expresarla. Aquí termina mi antigua vida, tómala, me ha llevado hasta ti. Entonces, como podrán ver, pues era un hombre muy enamorado de su esposa, la quería mucho y prácticamente pues toda la relación siempre fue así. Les voy a contar una anécdota que tuvo el día de su boda. Como ya les había comentado, él era alguien impuntual y distraído. Entonces, pues iba rumbo a su boda y pasó por una lechería. Y dice, ay, pues aquí, se acuerda, ¿no? Dice, ay, aquí mi mamá me traía de chiquito y la pasaba muy bien. Y se detiene a comprar leche y se toma un vasito de leche y pues ya estaba Frances ahí en la iglesia esperándolo, ¿no? Y todavía que sale de tomar leche, dice, ah, pues se me da una esposa como una joya, la tengo que defender. Y va y se compra un revólver. Va, se compra un revólver, unas balas y llegó tarde a su boda por llegar a tomar leche y por tomar un revólver. Que uno diría, pues está loco, ¿no? Uno diría está loco, pero no estaba loco, solamente era así muy excéntrico, ¿no? Otra anécdota referente a su distracción, como les decía que tenía mucha dependencia a su esposa, en una ocasión le mandó un telegrama estando él en un mercado y le dice, ¿dónde debería de estar? Su esposa le dice, no, pues ya en casa, ya regrésate. Pero así, al punto de que iba a un lado y decía, pues ya no me acuerdo a dónde voy. Sí. También en una ocasión tomó un taxi que lo iba a llevar a la editorial del cual él era el jefe y le dice al taxista, no, pues llévame a la editorial. Y el taxista, no, pues yo no sé dónde está. Chesterton, pues yo tampoco me sé la dirección. Y tuvieron que comprar un periódico de él para ver dónde estaba. Sí. Otro piropo que le dedicó a su esposa, decía, cualquier actriz conseguiría parecerse a Helena de Troya utilizando una barra de labios y un poco de maquillaje, pero ninguna podría parecerse a ti sin ser una bendición de Dios. Ah, ¿les gustó, eh? Les gustó. Hombres, pues ahí tienen material para cuando estén cortejando, ¿no? Bueno, entonces una de las teorías más importantes de por qué se retrasó su conversión es esto, que él no quería como tener problemas con su esposa. Hay otra teoría de un señor que se llama Dale Ahlquist, que es uno de los presidentes, o es el presidente de la Sociedad Chestertoniana en Estados Unidos. Dice, en su libro sobre la conversión, la Iglesia Católica y la conversión, Chesterton dice algo que era más que una mera observación externa. Era algo que había experimentado él mismo. Dice que cuando un hombre está pensando en hacerse católico, la propaganda anticatólica ordinaria no es un obstáculo. Eso no es lo que lo mantiene al converso potencial fuera de la iglesia. Ahlquist continúa citando las palabras de Chesterton, de que el converso rara vez se asusta de la imagen protestante del catolicismo, pero se asusta de la imagen católica del catolicismo. Ahlquist dijo que para Chesterton las palabras mal juzgadas de los católicos hacían más daño a cualquier conversión potencial
que cualquier vitriolo anticatólico de los no católicos. Entonces, lo que concluye Alquist es que en cierto sentido a Chesterton algunos católicos lo escandalizaron más que los propios enemigos de la iglesia. Ok, bueno, acá Chesterton dice: la dificultad de explicar por qué soy católico radica en el hecho de que existen 10.000 razones para ello, aunque todas acaban resumiéndose en una sola, que la religión católica es la verdadera. Después dice: tantas cosas han motivado mi conversión y siguen surgiendo después. Como ya les había comentado, ¿no? Lo primero que lo atrajo fue esta parte de la Ouija, después esta parte de su esposa, pero después hay algo fundamental que es la propaganda anticatólica. La propaganda anticatólica. Y él decía: lo que ellos condenan para mí es algo precioso y deseable. Es decir, igual la paradoja, ¿no? Cosas que estaban hechas para atacar a la iglesia, para desacreditar a la iglesia, él las pensaba bien y decía: es que esto más bien es un motivo para acercarme. Ok, entonces era este hombre, digamos, el principal en publicar ciertos panfletos anticatólicos, y se dice que esta persona, no encontré ninguna foto de él, disculpen, solo su lápida, sí. Entonces este señor John Kensit también hacía como vandalismo contra las iglesias católicas. Y claro, les leo algunas de las cosas que cuenta Chesterton, ¿no? Dice: un obispo francés, o sea, esto es lo que él toma de Kensit. Un obispo francés había dicho a unos obreros y soldados que no dejaran de asistir a la misa dominical, aunque estuvieran cansados y distraídos, pues Dios se consideraría satisfecho con su presencia. Entonces, Kensit usaba esto como para decir: no, pues es que los católicos, ritualistas, que pues nada más con ir y cumplir. Y Chesterton le da la vuelta y dice: si alguien hubiera hecho un largo camino para contentarme a mí, se lo agradecería muchísimo, incluso aunque se durmiera inmediatamente en mi presencia. Entonces, eso que era una crítica, Chesterton le daba la vuelta, ¿no? Y otro de los que menciona es referente a la Virgen María. Dice: una terrible blasfemia sobre la Santísima Virgen de un místico católico que escribía: todas las criaturas deben todo a Dios, pero a ella hasta Dios mismo le debe algún agradecimiento. Y dice Chesterton: esto me sobresaltó como un son de trompeta, y me dije casi en alta voz: qué maravillosamente dicho. Me parecía como si el inimaginable hecho de la encarnación pudiera con dificultad hallar expresión mejor y más clara que la sugerida por aquel místico, siempre que se la sepa entender. Ok, todo esto sucede un poco después de cuando les dije que tenía 19 años. Esto sucede en 1902. Otra de las cosas que contribuyeron, pero esto es un poco después, pero es como bajo esta misma temática de cosas que en teoría tenían que alejarlo de la iglesia, eran las críticas contradictorias a la iglesia. Por ejemplo, decía: por un lado critican la pobreza franciscana, pero por otro lado critican la pompa y el esplendor de los templos. Critican a la iglesia por salir del judaísmo, pero luego la critican por antisemita, la critican por antimujer, pero luego los templos están llenos de mujeres. Entonces él decía: a ver, entonces, ¿por qué hay tantas contradicciones entre las críticas? ¿No será que lo que pasa es que la iglesia está en el medio de esas cosas y está en la virtud y tiene la razón? Entonces, todas estas críticas, que como les decía, que quizás a alguien que no tuviera una actitud imparcial ante las cosas y ante la verdad, pues simplemente las toma y lo aleja. Pero a Chesterton, con su inteligencia y dándole la vuelta a esto, pensándolo, decía: no, es que esto no es así, estas son las verdaderas razones. Ok, un poco después, cuando, como les digo, ya empezaba él a decir: es que estas críticas a la iglesia como que no están bien fundadas, algo está mal, son contradictorias. Aquí escribe en 1908 este libro que se llama Ortodoxia. Es ya un clásico de la apologética cristiana, y lo escribe como respuesta a un reto de un tal señor Street, porque primero, antes de escribir Ortodoxia, escribe un libro que se llama Herejes. En este libro Herejes, la verdad,
también tiene muchas joyitas y ya se ve para mí una cabeza católica. Y bueno, el señor Street le dice, bueno, Chesterton, tú en herejes me criticas a mí, criticas a Shaw, criticas a Wells, pues ¿por qué no nos dices tú qué piensas? Es como muy conveniente, pues nada más criticar nuestros errores y tú no has dicho nada. Entonces, en el prólogo Chesterton dice, bueno, pues para alguien que está tan dispuesto para escribir un libro, pues bienvenido. Y entonces agarra y empieza a escribir. Y digamos de manera muy resumida, la tesis principal de este libro consiste en decir que él creyó haber descubierto un credo nuevo, creyó haber tenido una teoría original, pero que llegó 2000 años tarde y era lo que decía la Iglesia Católica. Y lo dice de una manera más elocuente, dice, pues yo creí que era un hombre que sale de un puerto de Inglaterra, que va a unas islas del sur, pero se da cuenta que llega a Inglaterra. Entonces básicamente esa es la tesis de este libro y se dice que este es el libro que a más gente ha convertido a la Iglesia Católica en los últimos años. Uno de los, digamos, expertos en Chesterton, de los cuales me nutrí para esta charla, se llama Enrique García Máquez, dice que es el libro que él más regala. Dice, si conozco a alguien que tiene dudas de fe, le regalo Ortodoxia. Y también estudiando para esta conferencia, en una de las charlas que vi, una de las asistentes, ya en la parte de preguntas, dice, sí, yo me convertí leyendo Ortodoxia, dice, había leído el 80% de lo que leía era basura, es decir, de otros libros, y estaba un día en mi casa a las 3 de la mañana leyendo Ortodoxia y eso me hace querer ir a la iglesia y quería despertar a mi esposo de lo emocionada que estaba. Entonces, es decir, todavía este libro sigue teniendo mucha vigencia y sigue convirtiendo a la gente. Ok, a ver dónde voy, que ya me perdí. Ok, sí. Bueno, acá está Chesterton con el padre John O'Connor, que llegaría a la postre a ser monseñor. Y este personaje es de quien está basado los cuentos del padre Brown, que un poquito más adelante les mostraré al respecto. Y fue una de las personas que jugó un papel clave en su conversión, además de las cosas que ya les dije, ¿no? Junto con otros sacerdotes, ¿no? Creo que en la vida de Chesterton estaba Ronald Knox, que era converso, el padre John O'Connor, y también se menciona un padre dominico que se llamaba Vincent McNabb, y se dice que con este sacerdote empieza a desarrollar la teoría del distributismo, que no tenemos tiempo de hablar de eso, pero digamos, más que una doctrina económica, es una manera de ver a la persona, de ver al hombre, y que termina desembocando en una teoría económica, pero no es solo eso. Ok, y algo que le sorprendió a Chesterton del padre O'Connor, dado que Chesterton ya había experimentado este mundo del ocultismo, que había jugado Ouija, no sé si llega a jugar Ouija, ¿no? Pero que había estado con esas cosas, dice, a mí lo que me sorprende de la Iglesia Católica y del padre O'Connor no es que estuviera más enterado del bien que yo, sino que estaba más enterado que el mal. O sea, me parecía increíble que un sacerdote supiera tanto sobre las cosas que están mal en el mundo y sobre lo malas que pueden ser las personas. Un poquito más adelante, como les decía, ortodoxia es en 1908. Es decir, ya tiene él una cabeza católica, pero no ingresa él todavía a la Iglesia Católica hasta 1922. En 1914 sufre un colapso físico que lo lleva a un estado de coma y se comunica con el padre O'Connor y le dice, padre, pues yo ya quiero ingresar a la iglesia, pero no lo hace. Pero es decir, ya tenía intenciones desde hace, al menos en esa fecha, en 1914. Bueno, esta imagen es de una película, precisamente del padre Brown. No me acuerdo ahorita el nombre, pero este personaje, el actor es Alec Guinness, y también hay unas anécdotas muy buenas con referente a él. Él cuenta que cuando está filmando la película, pues llega un momento en el que se sale del set y pues está vestido de sacerdote. Esto fue en
en Francia. Y pues él sale caminando y dice que un niño se le acerca. Y el niño pues lo toma de la mano y empiezan a caminar un buen tramo, ¿no? Y pues ya el niño se despide. Y Alec Guinness reflexiona y dice, bueno, una religión que es capaz de hacer que un niño se acerque a un sacerdote con tanta confianza, debe de tener algo bueno. Entonces, y él empieza a tener como inquietud por la fe católica. Y tiene un problema su hijo, que se enferma de poliomielitis, y él reza a Dios, ¿no? Y le dice, Dios, pues si tú salvas a mi hijo, si lo curas, yo me hago católico. Y a la postre, pues se cura el chico y Alec Guinness ingresa a la iglesia. Pero bueno, todo esto motivado desde actuar en esta película del Padre Brown, que por cierto se la recomiendo mucho, está muy buena. La hemos llegado a ver alguna vez allá con amigos míos que están sentados hasta atrás. Para algunas personas es lenta, pero en realidad no, en realidad es una buena película. Ok, otra particularidad de estas obras del Padre Brown es que cuando Chesterton no tenía dinero, Frances se lo hacía saber, ¿no? Y entonces, ¿qué hacía Chesterton? Dice, bueno, pues voy a escribir un cuentito del Padre Brown. Y como que eso se vendía como pan caliente, de allá agarraban dinero y otra vez pues podían dedicarse a, pues digamos, a otras cosas. Bueno, algunas otras ideas del Padre Brown, pues creo yo que es el personaje más icónico de Chesterton. Hay, digamos, obras, series, películas de origen alemán, de origen italiano. Estas son como, creo yo, la del Father Brown es relativamente nueva, de la BBC. De hecho, yo la empecé a ver hace un tiempo. No estaba mala, pero no se me hizo tan buena porque no estaba tan fidedigna, pero me parece que es potable, por si alguien pues, se quiere entretener. Y Father Brown Detective, así se llama la película. Esa sí es muy buena, sí se la recomiendo mucho. Bueno, entonces les decía, en 1914 le declara sus intenciones al padre O'Connor de ingresar a la iglesia, pero todavía se retrasa más. En 1920 hace un viaje a Tierra Santa y de Tierra Santa a Brindisi, que está en Italia. Y Chesterton menciona que le hizo una promesa a la Virgen en su viaje a Tierra Santa de ingresar a la iglesia. Y en 1920, en Brindisi, después de ir a Tierra Santa, le manda una carta a Maurice Baring, que es otro converso inglés, otro del grupo, digamos, de amigos que estaba en esa esfera de lo anglo-católico, y le dice, hay algo aún más importante que quiero discutir contigo debido a ciertas cosas de las que hablamos hace tiempo, es decir, de la Iglesia Católica. Solo diré aquí que mi razonamiento, que realmente era un razonamiento y no una emoción fugitiva, llegó a explotar en la iglesia del Ecce Homo de Jerusalén. Y algo que me parece interesante de esta iglesia, les leo. Okay, esta iglesia fue construida en el siglo XIX sobre los restos arqueológicos del patio de Pilatos, donde se cree que el gobernador romano le preguntó a Cristo atado, ¿qué es la verdad? La basílica del Ecce Homo, he aquí el hombre, fue construida por un judío converso después de una visión de Nuestra Señora. Entonces, ¿qué es lo que a mí me llama la atención del origen de esta iglesia? Que es donde Cristo dijo que es la verdad. Y yo creo que una de las cosas que convirtió a Chesterton fue su amor a la verdad, además de todo lo que hemos visto, ¿no? Pero él de estas, sobre todo de las críticas, ¿no?, a la iglesia, pensaba, discernía y decía, es que esto está mal, estas críticas no son ciertas. Y bueno, ya digamos, casi para terminar, les comparto un pensamiento de este autor que les dije, García Máquez, que dice que a Chesterton lo convirtieron los enemigos del alma. El demonio, es decir, por medio de la ouija, la carne, en cuanto a su esposa, que lo acercó al anglicanismo, y el mundo, es decir, todos los comentarios anticristianos, toda la crítica, pero también ver que la iglesia se oponía más a las modas del mundo, a diferencia de la anglicana, que ya estaba sucumbiendo a ciertas cosas, por ejemplo, el tema de la anticoncepción. Y es inevitable que venga a la mente la siguiente idea. Todo es para el bien de los que aman a Dios, porque si Chesterton se convirtió a partir de los enemigos del alma y
a esta cita, San Agustín añade, incluso el pecado. Pero uno dirá, no, bueno, pero Chesterton no conocía y no podía amar a Dios, porque precisamente pues, no estaba convertido, ¿no? Pero yo pienso que sí, porque lo estaba conociendo en cuanto a que Cristo es la verdad. Entonces él no sabía que era Cristo, pero lo conoció bajo estos razonamientos y por medio de estos enemigos, ¿no? Y bueno, un poquito más. Un poco así le puse sin foto ni nada. No, es que la saqué de la chamba así casi in extremis, ¿eh? Pero bueno, entonces, claro, cuando él ingresa a la Iglesia Católica, en realidad lo hace un poco en secreto, porque no hace, digamos, su bautizo en un templo, sino que lo hace en un hotel que estaba en Beaconsfield, que es donde él vivía, que es, digamos, se dice que era como el salón de bailes de este hotel, que era el Railway Hotel, que era de una señora irlandesa. Entonces él le dice al padre, creo que era el padre Ronald Knox, y había un benedictino, les dice, no, pues me voy a bautizar y pues vamos viendo cuánto tiempo tarda la prensa en darse cuenta. Entonces pues se bautiza ahí, y porque aparte no había iglesia donde él era. La iglesia más cercana estaba a un pueblo a 9 kilómetros. Y bueno, pues creo que alguna cosa más puedo decir. Ok, sí. Ya no es sobre su conversión, pero bueno, como ven, él finalmente entra en 1922, motivado por su viaje a Tierra Santa, después de varios estira y afloja, después de tener ya muchos años una cabeza bien católica. Y algo que se me hizo interesante es que se dice que, bueno, ya después, en 1926, él entra a la iglesia en 1922, en 1926 se construye la primera iglesia en Beaconsfield y está dedicada a Santa Teresita, la cual hay quienes dicen que es como un alma gemela de Chesterton. Entonces simplemente, pues como este dato ya para terminar, ¿por qué? Porque comparten principalmente tres virtudes, que son la humildad, la gratitud y el tema de la infancia espiritual. Chesterton va un año después de la canonización de Santa Teresita a visitarla a Lisieux, y va también a Lourdes para pedir por su salud, porque ya estaba un poquito deteriorada, y menciona que él quiere conocer más a Santa Teresita y quiere comprender más sobre su vida. Y bueno, digamos que eso es sobre su conversión, pues ya todo. Simplemente puedo hacer algún comentario más. En el 2013 empezó un proceso no sería de canonización, porque sería como hacerlo venerable, ¿no? Me parece que es el primer paso. Y, ok, digamos que esto no ha tenido hasta el momento mucho éxito, pero hay algo que es muy interesante que dice Juan Manuel de Prada, que es que todavía como católicos somos muy materialistas en cuanto al tema de los pecados, de los milagros, y recoge algo que dice Chesterton en Ortodoxia. Chesterton dice, ¿qué es más milagroso? ¿Que un leproso se cure, que un paralítico se cure, o que 12 pescadores rudos comiencen a evangelizar el mundo? Y Chesterton responde, lo segundo, que unos pescadores rudos empiecen a evangelizar. Entonces, ¿qué milagro más grande podría haber que Chesterton siga suscitando tantas conversiones? Entonces, pues ese es el milagro, realmente, aunque él no hiciera milagros físicos, el solo hecho de que él genere que tanta gente se convierta a la Iglesia Católica, pues podría ser suficiente para canonizarlo. Y bueno, ok, creo que es suficiente. No sé si alguien tenga alguna duda. Bueno, lo que siempre surge es el tema de qué leer, ¿no? Así que ahí tengo adelantado por si alguien pregunta eso, pero pues bueno, he concluido, sí. Sí. De todos modos, ahorita puedo comentar un poco de los libros. Sí. Buenas noches. Quería preguntar, obviamente, pues Chesterton ha sido muy trascendente en el mundo anglosajón, ¿no? Pero
¿qué tan destacado ha sido o cuál es, digamos, lo más relevante que ha trascendido sus obras en el mundo pues hispanohablante? Pues yo diría que es muy valorado en el mundo hispánico la labor que han hecho principalmente los argentinos, es decir, empezando por Borges, que él pues lo publicitaba mucho y que se empezó a traducir prácticamente desde que él escribía. O sea, no tardó mucho tiempo su obra en ser traducida al castellano. Incluso aquí en México tuvimos a uno de sus mejores traductores, que creo que se llama Alfonso Reyes, si la memoria no me falla. Entonces, en realidad tiene mucha vigencia y se estudia en las facultades de literatura y sus libros se siguen leyendo. Y también Chesterton, pues era alguien muy pro hispanidad. Él vacacionaba en España, vacacionaba principalmente en Barcelona y tiene algún libro relacionado con Don Quijote, El regreso de Don Quijote creo que se llama, si la memoria no me falla. Entonces sí tiene como mucho vínculo con lo hispano. Actualmente te diría, de lo que yo veo, te puedo decir que está este señor Jorge Ferro, que lo promociona mucho, un señor que se llama Eduardo Alegri, ellos dos argentinos, y dos españoles que son Enrique García Máquez y Juan Manuel de Prada. Juan Manuel de Prada es un gran seguidor de Chesterton. De hecho, pues si tú te metes a YouTube o si lees a Juan Manuel de Prada, lo cita todo el tiempo. Cita muchísimo a Chesterton y a Castellani. Y creo que tiene unas conferencias, Juan Manuel de Prada, que se llama Chesterton, dos incidencias en el mundo hispánico, algo así. Entonces, realmente yo diría que sí es muy valorado fuera del mundo sajón. Sí. Nada más. No sé, para ti, ¿cuál es tu obra favorita de Chesterton? A mí la que más me gusta es una novela que se llama La esfera y la cruz, que es, digamos, un duelo entre un ateo y un cristiano, pero que por diferentes situaciones pues, no se puede llevar a cabo. Pero bueno, tiene otras temáticas, la novela, que es un poco la lucha entre el secularismo y la fe católica. Esa es la que a mí más me gusta, pero pues Juan Manuel de Prada dice que su obra donde se retrata mejor su pensamiento es El hombre eterno. Muchas gracias. Por último, ¿dónde nos recomiendas encontrar contenido literario o obras de Chesterton? Aquí, Pues sí se puede encontrar en las librerías, digamos, convencionales, en la Gonville, en la Gandhi, sí se encuentra, pero en realidad pues casi todo ya está también por medio de internet. O sea, lo puedes encontrar en Amazon, digital, están ¿no? en el Kindle, y casi todo está traducido. Entonces pues es realmente fácil el acceso pues, a las obras de Chesterton. No diría que a todas, pero sí a las principales y a la gran mayoría. Porque creo que todavía hay algunos trabajos como de obras inéditas y que han ido recopilando. También algo que está bueno ver es, se llama Chesterton Blog, creo que así tal cual, y también está una página chesterton.es y pues, suben varias cosas interesantes como ensayos, artículos. Sí, digo, si no quieres como entrar directamente a leer sus obras. Pues. Muchas gracias. De nada. Ale, yo sé que tú quieres preguntar algo, ¿no? Buenas noches. ¿En qué libro están las frases o los versos que le compuso a su señora? La verdad es que no sé si están en libros porque son, digamos, como poemas sueltos, pero se pueden encontrar fácilmente en internet. No sé si haya una recopilación, por así decirlo, de pues, los poemas que le dedicó, no estoy seguro. Pero en sus biografías vienen algunos, pues, pero pues, así sueltos. Sí. De hecho, varios de los que yo saqué son de una biografía que se llama Sabiduría e Inocencia, de un autor que se llama Joseph Pearce, que no lo mencioné, pero que es converso de Chesterton, leyendo Ortodoxia. Este señor era un hooligan del Chelsea, entonces era una fichita, pues se imaginaron. Sí. Sí. Sabiduría e Inocencia. Sí.
Pues yo creo que ya, ¿verdad? Ah, Solo como dato curioso, ¿por qué Jorge no consideraba que era el de los más grandes? El más grande. bueno, la pregunta era lo más grande, pero yo creo que, porque Jorge no le sabe, pues nomás por eso. No, porque es una cuestión también de gustos y hay con quien te identificas más y a mí me parece un autor que, pues que desde esa parte del gusto, pero también lo sustento desde que a Chesterton todos lo reconocían como alguien muy bueno, todos los expertos. ¿Me explico? O sea, el experto en tal tema decía Chesterton es muy bueno, el experto en otro tema Chesterton es muy bueno. Entonces yo por eso lo sustento, pero pues ahí está que conteste, ¿verdad? ¿Verdad? Que si quieres contestar por qué para ti no es un genio. Bueno, el más grande del siglo XX. Creo que lo que dijo Carlos es cierto. Por un lado, no me identifico con él en tantos puntos, y aunque él destacó en muchas ramas, sobre todo, por ejemplo, de apologética, y en literatura, por ejemplo, ensayo y demás, siento que no fue una cumbre para mí en estas ramas. Por ejemplo, si lo comparan con los otros novelistas conversos, como Graham Greene, por ejemplo, o Evelyn Waugh, u Oscar Wilde, me parece que los tres son mejores que en literatura marcadamente. En cuestiones teológicas, por ejemplo, no, él es muy bueno y tiene muchas intuiciones, por ejemplo, muy atinadas, pero no es como que tenga una teoría teológica completa, ¿no? O una espiritualidad. Entonces pasa eso, ¿no? Me parece que, y de hecho es algo que Carlos no dijo con tanta claridad, pero me lo contaba a mí. Él destaca en todas las áreas. Y algo muy curioso, por ejemplo, los ensayistas dicen es un buen ensayista, los cuentistas es un buen cuentista y así consecutivamente. Pero a mí no me parecía esto de que fuera el más relevante del área, aunque fuera muy bueno en varias, ¿no? Entonces, por eso. Bueno, ahí está. Las razones de Jorge, sí. ¿Ya? ¿Listo? Pues bueno, pues, hacemos una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por los beneficios recibidos de tu generosidad, por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.